aquí hay una cosa muy interesante en el debate de ayer, o no sé en cuál debate, ya pierdes, ves tantas cosas que ya no sabes ni lo que estás viendo, ¿no? Pero a los republicanos les gusta decir que las jaulas donde metieron a los niños son herencia de Obama. Porque ahora Obama fue el primero que empezó con esta política de dividir a las familias, que con Obama corrieron a más extranjeros de Estados Unidos que lo que ha hecho el señor Trump. Entonces, aparentemente Trump no es el único malo de la película. Lo que pasa es que Obama nos caía bien, ¿no? Pues jugaba basquetbol, se iba a comer con este chef que se suicidó, comían en Vietnam. O sea, la verdad es que Obama era muy carismático. Es carismático, ¿no? Pero lo que pasa es que tú te pones a analizar cosas de Obama y de repente dices, Chihuahua, esto no se publicitó mucho. No, pues no, ¿por qué? Pues digo, te manejaban bien los medios. Claro. A ver, entonces, esto no es nuevo. Y esto se va en los costos de operación de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, el famoso Border Patrol. La famosa Joaquín. Border Patrol. Y fíjate que lo que es interesante es que en los últimos 30 años los costos de operación de la Border Patrol se han elevado por lo menos 15 veces, de acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos. En 1990 costaba $263 millones al año mantener a la Border Patrol. En 2019 estamos hablando de $4,700 millones. Es decir, estamos hablando de un incremento constante que cada año ha tenido inyecciones de capital muy importantes. Y lo interesante es que después del ataque terrorista de las Torres Gemelas, el 9/11, no fueron los aumentos más importantes en los costos de la Border Patrol. Los aumentos más fuertes se dieron entre 2005 y 2010, cuando pasaron de $1,520 millones a $2,960 millones. Y ya en la era de Donald Trump, de $3,800 a $4,700 millones en 3 años. Si esto lo ves por número de elementos, estás hablando de que en 1993 había 4,139 agentes y hoy hay 19,555. Lo que llama la atención es cuáles son los resultados de una inversión tan grande, multimillonaria, en número de aprehensiones, en ingreso de drogas, en tráfico de armas y en el gasto total por indocumentado. Y aquí lo que estamos viendo es que por número de aprehensiones por la Border Patrol entre 2000 y 2019, pues realmente no vemos que esta inversión haya dado resultados dramáticos en este tema. Por ejemplo, de 1.8 millones de personas capturadas en el 2000, el número cayó a 1.2 millones en 2001. Y de ahí hasta 2010 que llegaron a 400,000 personas nada más. Y 2019 estamos hablando de 600,000. En lo que estamos hablando por número total de inmigrantes indocumentados, pasó de 3.5 millones a 12.12 millones, según datos del Pew Research Center. Y de ahí el total ha caído a 10.5 millones por año. Es decir, que en los años que se ha gastado más en control fronterizo, son también el número en que ha habido más inmigrantes que han entrado a Estados Unidos sin papeles. Donde el dato realmente es dramático es en el incremento del consumo de las drogas. Es decir, hoy el estadounidense promedio tiene más acceso a drogas y desde los 12 años reportan haber probado alguna droga ilícita o abusado de algún tipo de analgésico. Desconozco el tema, pero no sé cuánto invierte el gobierno de Estados Unidos en el combate a las adicciones, pero te apuesto que es menos de lo que le meten a la patrulla fronteriza. Es que el punto es el acceso por la frontera. Es decir, por inmigrantes, por arrestos, por consumo de drogas, por tráfico de drogas y por las armas que regresan también por la frontera a México, pues vemos que estos 40,000... las armas que van de Estados Unidos a México. Sí, claro. Bien, que quede. Aquí lo que Nosotros estamos no le viendo... exportamos armas a los gringos. No, al revés. Estamos viendo que $40,000 millones al año, lo que te está dando son números en donde cómo se está gastando este dinero y cuáles son realmente los resultados y los beneficios de invertir tanto dinero si está el paso de drogas permanente y en aumento de los últimos 30 años. ¿Esos son datos según quién, Joaquín? Porque esto los debería saber Marcelo Ebrard para que también se los haga saber a él. No, pero es que aquí hay otro tema. Del Pew Center. A ver, el Border Patrol en Estados Unidos ahorita tiene un déficit de personal que quiere entrar. De hecho, tienen vacantes como nunca en su historia porque la gente no quiere entrar al Border Patrol. Eso como primer
instancias. Sí se le ha inyectado más gasto federal al Border Patrol. Se aprobó una ley o un presupuesto en el Congreso de Estados Unidos recientemente donde le otorgaron 1.3 billones de dólares. 1.300 millones de dólares. 1.300 En millones de Mexican, dólares. my dear. So sorry. No sé por qué hablar como británica, pero bueno. Sure, right. Yeah, Mira, British, of course, a yes. la frontera. El tema es que mucho de la crisis del consumo de droga también tiene que ver con los opioides que se los están surtiendo las mismas farmacéuticas en Estados Unidos, que es una adicción a las medicinas que vienen que por... pasa es que habría Empresas- que dividir. El oxicodón. Oye, Exactamente. empresas de tan buena Sí. reputación como Johnson y No, Johnson. claro, por supuesto. Demandada por mil Bueno, Oye, millones. pero por una ejemplo, lana. pero como uno de los bastiones de este como ejemplo de lo que está ocurriendo con esta crisis es West Virginia, donde literalmente son adictos a todas estas medicinas que les están proporcionando las farmacéuticas estadounidenses. Pero habría que dividir el tema, porque aquí estamos hablando del ingreso de drogas a Estados Unidos, como cocaína, fentanilo, ok. metanfetaminas, marihuana. Esa Que yo lo creo del que ya no. fentanilo fue ahorita ¿Qué es? una de las razones por las cuales le puso más aranceles a las importaciones chinas, porque no están apoyando para reducir la cantidad de Es fentanilo que de China. el número de personas que están muriéndose por consumo de fentanilo Sí, es una sí, Pero la epidemia. marihuana que se consume en Estados Unidos ya es producida ya. No, pero fíjate esas drogas, Sí, no el- vamos hablando en serio, el fentanilo Claro. Sí. y todos los opioides. Sí, Eso claro. es la bronca. Es la epidemia. O sea, la marihuana nunca ha matado a nadie. Es más, no se registra un caso de Pero- ingreso Es a una sala de inofensiva. Pero emergencia por lo marihuana. interesante de esto también es que esto sí había Tú lo deberías existido. saber. Porque tenemos muy relajado. Sí, claro. Esto existía. Hugo también. Siempre hubo una crisis de adicción a las drogas, pero hubo un cambio radical en Estados Unidos, donde antes las comunidades afroamericanas eran primordialmente las que consumían mucha droga. Y ahora, cuando se va con esto, no es la única razón, pero la retórica de Donald Trump es porque se fueron muchas de las fábricas a otros países con mano Pues de obra mira. más barata. Entonces empezaron las comunidades blancas primordialmente empezaron a Pero a siempre, consumir a ver, droga y por eso consumo- agarraron más... el no, pero por consumo eso de es más cocaína, famoso. el costo de la cocaína, el consumo de fentanilo, el consumo de la metanfetamina y de otras drogas como el cristal y el speed, lo que estás viendo es un diferencial de precios, en donde el cristal, las metanfetaminas y el speed cuestan la mitad baratas. de lo que te cuesta un gramo de cocaína, y el efecto que hay en la persona es potencialmente el doble, el triple, mucho más. Entonces, cuando tú ves el total de personas que tienen acceso a las drogas, que las pueden consumir, que las pueden comprar, pues por algún lado entran. Y es que aparte el Y entran fentanilo por es un- precursor del precursor, ¿no? El fentanilo es precursor del El precursor. sí. precursor, o sea, aparte. Un shot de fentanilo Exacto. equivale a 30 o 40 líneas Así de es, coca, una así cosa es, de exacto. Y es generalmente ahí te quedas. Es, Ahí al exacto. segundo ahí te quedas. Y sí, porque, antes de que porque todo a la se- cocaína ahora le están echando fentanilo. Así es. Y eso Entonces la es- gente le entra creyendo que es cocaína y ahí se queda. sí. Entonces, Entonces, mueren felices. pues mueren en el hype. ¿no? ¿Eh? Entonces aquí la pregunta es una frontera, sigue siendo una frontera muy porosa. Estás viendo que no es suficiente el dinero o los recursos o el número de elementos o la complejidad de la frontera, y el paso de drogas que tiene México, que además ya es un país consumidor, pues evidentemente ha crecido en los últimos 30 años de manera paralela como han crecido los presupuestos. Pero Ahora también siguen- es proporcional. Siguen usando los Es submarinos. proporcional, es que es Acaban de agarrar un muchísimo. proporcional. submarino. El video fue en redes. Sí, pero el grueso de las drogas Pasa por tierra. Pero es Pasa entra por por tierra en Claro. todos los coches Sí, que están entrando. exacto. Sí. Son millones, digo. Claro. Pero Ahora- la ironía de todo esto también, Joaquín, y corrígeme si estoy mal, pero la Solo si política, estás mal. solo si estoy mal, porque Sí. casi nunca lo estoy, es Ok. que la política migratoria de Donald Trump, irónicamente, hizo que incrementara el flujo de migrantes hacia Estados Unidos por el miedo de que ahora sí van a implementar este tema de asilo en otros países, como tercer país seguros. Lo que pasa es que aquí el resultado de todo esto es, vamos a tener campos de refugiados en México, esperando entrar a Estados Unidos, va a seguir entrando la droga, Claro. Sí, sí. vamos a seguir recibiendo ilegalmente armas procedentes de las armerías de Estados Unidos. Estos son precursores de violencia en México y evidentemente el consumo de drogas no solamente se da en Estados Unidos, también se da aquí. No, y ya se hizo mercado. Entonces, México es una ahí- cosa- en México ha Sí, crecido. Es ya una se hizo cosa mercado. gigantesca. Entonces aquí el problema no es el dinero.
Es cómo estás aplicando ese dinero Así es. y qué intereses hay atrás que permiten que todos estos mercados de armas, de indocumentados y de drogas sigan operando Se y le acaba el funcionando. negocio a muchos poderosos. Joaquín, y una de las drogas que aquí se sigue siendo El muy peyote. fuerte El peyote es la también. amapola, ¿no? Que se da mucho en el triángulo Pues es que de ahí sacan el opio. Es la goma de del... opio. Ajá. Pues mira, aquí lo que es sorprendente es como solamente ha habido 2 días con la frontera con Estados Unidos, que fue después del 9 de septiembre, que realmente se cerró la frontera. Pero por lo demás, desde 1917 está documentado el primer cargamento de heroína que sale de Baja California Norte, Estados Unidos, con una gran fiesta con el gobernador, celebrando un nuevo producto que iba a ser exitoso en el país vecino, y lo fue. Y aquí están los números. Bien, pues qué complicado está todo, O ¿verdad? sea, es que este tema Está muy enredado. es muy grave. ¡Qué todo está- bonito! Oye, China y Rusia haciendo ejercicios militares Sí, juntos. literal. Todos viendo Corea lanzando otro misil. cómo destrozan la Unión Europea a través de primero usando Yay. a sus alfiles ingleses. No. Corea del Norte con Boris otro Johnson. misil. Viene una Regresamos. guerra. Viene un-